En la familia de Dios nosotros no es que simplemente somos asistentes a un culto, ni somos conocidos ocasionales cuando venimos. Somos hermanos llamados a velar unos por otros, a cuidar del alma de aquellos que caminan junto a nosotros. Aquí en esta congregación no es que solamente somos vecinos del banco de sentarnos, ¿no? Somos responsables del bienestar espiritual unos por otros. Santiago nos recuerda algo solemne al final de la carta, a lo largo de la carta lo podemos ver, pero más al final, de que no podemos permanecer indiferentes cuando vemos a un hermano, a alguien alejarse de la verdad, ¿sí? Y para poder entrar en contexto a este final de la carta de Santiago, Santiago es el pastor de la iglesia de Jerusalén que le escribe a judíos que por causa de la persecución habían sido dispersados de su tierra, ¿sí? Su carta está llena de exhortaciones a que se examinen si realmente están creyendo, ¿sí? Hasta ahora Santiago había presentado pruebas de lo que era una fe genuina. No era simplemente profesar creer en Cristo, sino él decía que una fe se evidencia en cómo uno responde. Si uno responde con perseverancia ante las pruebas y las tentaciones, era una evidencia de una verdadera fe, ¿sí? Después en los capítulos 2 veíamos demostrar obras genuinas y no con parcialidad. Después hablaba de controlar la lengua en el capítulo 3, de vivir de una manera sabia. Vivir sabiamente o ser sabio se reflejaba en cómo vivía, no tanto en lo que uno sabía intelectualmente, ¿sí? Hablaba también de no ser amigo del mundo. Nos exhortaba también que una verdadera fe se hacía evidente en una vida de humildad, en sumisión a Dios, en tener una perspectiva correcta con respecto al dinero y a la veracidad en la vida. Todas estas pruebas son como un espejo que nos sirven a nosotros, a los creyentes, a evaluar la autenticidad de nuestra fe. Santiago en toda la carta nos lleva a nosotros a reflexionar y hacernos la pregunta de si estamos realmente caminando con una fe verdadera y viva, o si nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa es la pregunta que nos va haciendo una y otra vez. Y para que nadie se engañe, para que nadie crea que es salvo cuando realmente no lo es y pueda tener una esperanza de redención, Santiago es que nos lleva a desafiar, a cuestionar nuestra fe. No para que vivamos en incertidumbre, sino que por el contrario, que vivamos con certeza de lo que creemos. Pero acá al llegar al final, Santiago cambia ese enfoque, ya no está llamado a examinarse a uno mismo, sino que vamos a prestar atención que es un llamado a actuar, ¿sí? Y concluye de una manera muy oportuna la carta porque responde a una de las preguntas: ¿qué hacemos o cómo actuamos frente a aquellos que nosotros vemos que no tienen una fe verdadera? ¿Sí? Durante toda la carta él decía: examínense si tienen una fe verdadera, ¿sí? Una fe verdadera se evidencia de esta manera. Pero ahora llegamos a este punto en donde ya no es examinarnos a nosotros. Ahora, ¿cómo actuamos cuando vemos que alguien no tiene una fe verdadera? Tal vez conocimos a alguien que alguna vez visitó la iglesia. Vemos a alguien quizás que asiste, pero que no muestra evidencias de una clara fe verdadera. O quizás tristemente vimos personas que manifestaban tener frutos y pensábamos que estaban caminando en la verdad, pero de repente no los vemos más. ¿Qué hacemos en estos casos? Es la pregunta. ¿Simplemente lo ignoramos? Pensamos, bueno, no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, se perdieron. Nos excusamos pensando, bueno, seguro que no eran de los escogidos de Dios, por eso no están. Y quedamos nuestra mente tranquila, pensando, no hay nada que hay que hacer. Caemos en el fatalismo, anulando toda compasión bajo una falsa comprensión de lo que es la soberanía de Dios. Y esto hay que tener cuidado, una falsa o un mal entendimiento, un entendimiento distorsionado de la soberanía de Dios puede llevarnos al fatalismo, a la inacción, al pensar que no tenemos que actuar o que no somos responsables. Y esto no honra al Señor, no lo vemos en las Escrituras. Si nosotros prestamos atención a la parábola del sembrador, Jesucristo habló que no todas las personas que oyen el mensaje de salvación creen verdaderamente. Él dice que algunos son como esa semilla que cae junto al camino, oyen el mensaje pero no lo entienden
ni lo toman en serio, el enemigo entonces arrebata esa palabra al corazón. Otros son como la semilla que cae en el terreno pedregoso, reciben el mensaje con alegría, pero no tienen raíz, se apartan luego de un par de dificultades, ellos deciden abandonar. También están las semillas que caen entre las espinas, son quienes escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida ahogan ese mensaje y no llegan a dar fruto. Pero hay semillas que caen en una tierra fértil y dan fruto a 30, 60, 90, ¿sí? Dan fruto. Y esta parábola muestra una realidad espiritual de que no todo lo que oyen en el mensaje del Evangelio llegan a creer verdaderamente. Y totalmente estamos de acuerdo que a la parábola del sembrador, que si nosotros creemos lo que el Señor dice, nosotros podemos descansar en la soberanía de Dios. Él es el que prepara los corazones, Él es el que da el crecimiento a esa palabra que es predicada. Él sabe quién va a dar fruto, quién no va a dar fruto, pero esto a nosotros no nos excusa de responsabilidad. El labrador, el que trabaja en el campo, no se queda tranquilo, así, bueno, allá hay espinos o hay malezas y no importa, la semilla cayó ahí. Va a ir y va a tratar de sacar esos espinos. No va a decir, allá hay piedra, voy a tirar semillas y listo. El que trabaja en el campo desea ver el fruto de lo que trabaja. No es insensible, es decir, tira y decir, bueno, si Dios quiere hacer crecer, le va a crecer. Y si Dios no quiere, no va a crecer. No lo vemos de esa manera. Entonces la pregunta es si estás sembrando fielmente la palabra de Dios en los corazones de las personas. ¿Estás dispuesto a ensuciarte tus manos limpiando los espinos o lastimándote, corriendo de esas piedras, volviendo a intentar a sembrar? Y cuando nosotros vemos a alguien que no está dando frutos, como los ejemplos en las semillas, en las piedras, en los espinos, nosotros no debemos rendirnos ni justificarnos, decir, bueno, ya no tienen fruto, no es mi terreno, no es mi problema, es el problema de Dios. No es la manera correcta. Tampoco podemos decir, bueno, no son escogidos de Dios, como si nosotros supiéramos acaso cuáles son los decretos de Dios. Como si acaso nosotros supiéramos. Como si acaso alguien supiera que aquel perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, llegara a ser el gran apóstol. Quizás hay que limpiar un poco más el terreno, intentar volver a sembrar, pero nuestro llamado es a sembrar fielmente la palabra, a exhortar con amor, con paciencia, a orar por ellos para que Dios prepare los corazones, animarlos a que se arrepientan y busquen esta profundidad en la fe. Por eso la soberanía de Dios nos da descanso, porque el resultado final no depende de nosotros. Nosotros no tenemos el poder para cambiar los corazones, pero sí tenemos un mensaje que es poderoso. Un evangelio que es poder, que es locura para el mundo, pero es poder de Dios. Dios obra a través de su evangelio. Y nuestra responsabilidad nos llama a actuar, porque nosotros somos los instrumentos de Dios, a través de los cuales Dios obra. ¿Sí? Dios nos usa para sembrar, para regar, para llamar a los perdidos, como si Él mismo rogase por medio de nosotros. Y en este sentido es el título del mensaje de esta noche, la responsabilidad de restaurar. ¿Sí? Les invito a buscar Santiago 5, versículos 19 y 20. Dice, son los dos últimos versículos, hoy terminamos, por la gracia de Dios, la carta de Santiago. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que Santiago tiene en mente al escribir la carta es que se identifica con que hay personas, o va a haber personas, había personas y va a haber personas a lo largo de la historia que se van a identificar con la iglesia,
Se van a identificar con la iglesia, pero aún tienen una fe muerta, aún no tienen una fe viva o verdadera, por lo tanto aún están perdidos. Aunque ellos se identifican con la fe, con Cristo, aún ellos no están aferrados a Cristo. Y aquí el escritor hace un llamado, entonces, a los que tienen verdadera fe, a que vayan al rescate de estas personas, que busquen estas personas que están con la iglesia, que están aferrados, que están identificados con la iglesia. Entonces, esto es como un llamado que hace Santiago a evangelizar dentro de la iglesia. ¿Sí? Parece una locura, pero es lo que está diciendo Santiago. ¿Sí? Un llamado a evangelizar a los que dicen ser cristianos, pero que aún no están creyendo. Por eso, el evangelio nunca deja de ser importante o relevante. Aquellos que creen se regocijan cuando escuchan el evangelio. Aquellos que no creen pueden llegar al arrepentimiento de la fe y a la fe de la verdad. Entonces, es tan importante el evangelio que nosotros no podemos pasarlo por alto. Y el primer punto, vemos extraviados de la verdad, versículo 19, dice, alguno entre ustedes, ¿sí? O sea, Santiago habla a personas que se identifican como creyentes, pero que se han extraviado de la verdad. Se identifican con Cristo, pero lo niegan, ya sea de palabra o en hechos o en conducta. Y este extravío se manifiesta en errores, quizás doctrinales o en su estilo de vida. En cierta manera, ellos rechazan las verdades de la salvación o la suficiencia de Cristo, o con su vida lo niegan, ¿sí? Entre los discípulos de Jesucristo había una persona que era contado entre los 12, que participaba de la enseñanza de Jesucristo, que predicaba, que era enviado, pero que no era de él. Era un hijo de perdición, Judas. ¿Sí? Por eso la cizaña, el trigo van a estar. Y Santiago dice, si usted identifican a alguien que no es verdaderamente creyente o aún no cree verdaderamente, el llamado es a evangelizarlo, ¿sí? A predicarle. Nosotros no sabemos si Dios en algún momento va a hacer su obra. Dios sí lo sabe, pero nosotros tenemos un mandato de parte de Él. Tenemos que saber que el solo hecho de asistir a un templo no hace a una persona cristiana, ¿sí? Con simplemente decir, bueno, tal persona viene todos los domingos, no falta nunca, o asiste, o está, o participa, eso no lo constituye creyente. ¿Es esperable de un creyente? Sí. ¿Un creyente tiene que tener esto? Sí. Pero no es suficiente para garantizar que es creyente. O sea, dudaríamos de alguien que dice ser creyente y no se congrega, no se compromete con la iglesia, pero eso no lo constituye creyente. ¿Sí? El apóstol, nosotros podemos ver que cuando alguien se extravía, que es parte del mensaje también, que se extravía de la verdad está en un peligro grave. Eso es lo que dice Santiago, ¿sí? Su alma misma está en juego. Y no estamos hablando de que una persona pierda su salvación, sino más bien vemos que personas que se identifican como creyentes estamos viendo que están yendo camino a la perdición. No sabemos si son escogidos o no. No podemos afirmar que fueron y dejaron de ser salvos. No están hablando de que pierdan, sino estamos viendo, Santiago está exhortándonos, aquellos que estamos viendo que por su vida o por lo que están diciendo están mostrando que no están creyendo. Entonces la exhortación es, el desafío es a que tomemos carta en el asunto. Y con esto no estamos diciendo que verdaderos creyentes no puedan apartarse. Hay verdaderos creyentes que por la dureza o por su liviandad contra el trato del pecado endurecen su corazón y se apartan temporalmente del camino. Por eso nosotros no podemos decir, porque una persona se aparte, porque deje de congregarse, decir, bueno, esa persona ya no es, no sabemos. Puede ser un verdadero creyente que está pasando una situación difícil y está dudando, está pasando por situaciones críticas y le está haciendo apartarse del camino de la verdad. Y el Señor dice, el desafío es atraerlo de vuelta, porque somos parte de una familia, no somos simplemente vecinos, somos miembros lo uno de los otros. Por lo tanto, al ver que alguien se desvía, nosotros no podemos asegurar si son o no son creyentes, ¿sí?
Entonces, el apóstol Pedro, si nosotros lo analizamos a Judas, él lo negó, pero Pedro también le negó al Señor. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando resucitó? Lo buscó a Pedro, lo restauró, lo hizo volver al camino. Ese es el llamado que nosotros tenemos a hacer. Lo que Jesucristo hizo con Pedro es hacer con otros. Pedro estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera. Pedro, el superapóstol, lo negó al Señor. Y el punto central no es si nosotros podemos asegurar o no podemos asegurar si alguien es o no es salvo. El punto central, ¿qué hacemos cuando vemos o notamos que alguien se está desviando del camino? ¿Qué hacemos? ¿Lo criticamos o actuamos? El punto no es resolver un tema intelectual, ¿es o no es salvo? ¿Es o no es uno de los escogidos? El punto es que estas personas que tienen una fe, una falsa fe, o una fe que no está dando evidencia suficiente de ser verdadera, están en una situación de peligro, una situación muy peligrosa, porque quizás están siendo conscientes de que están siendo salvos cuando en realidad no están evidenciando creer en Cristo. Están en peligros, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que se están extraviando la verdad? Una evidencia de que rechazan, una evidencia de que se están apartando es que rechazan la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio. Quizás afirman creer en Cristo, pero no creen en la suficiencia, en Cristo como suficiente para salvar. Quizás dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero aún descansan en sus obras para creer que son salvos. Podemos conocer a personas que se puedan congregar en otro lado, que afirman ser creyentes. Algunas personas externamente son muy correctas, ¿sí? Pero pueden estar en este punto extraviados de la verdadera fe. Quizás afirman que son salvos solo por gracia, por medio de la fe, y su profesión de labio es correcta, pero su vida no muestran que tienen temor de Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados, no tienen el deseo de honrar a Dios. Ellos dicen, sí, es por gracia, es por fe, pero no hay una evidencia de transformación. Dios cuando salva, transforma. Entonces no es algo intelectual la salvación, es algo espiritual. Por otra parte, Jesús nos enseñó que las características de los verdaderos discípulos es que permanecen en la palabra. Eso es una característica, alguien que permanece en la palabra es un verdadero creyente. Y volviendo al pasaje, Santiago califica de pecador al que se extravía de la sana doctrina y de la sana manera de vivir. Santiago en el 4.8 al final dice, de ese versículo, el 4.8 dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pecadores es una palabra que se usa en la Escritura para hablar de inconversos, personas no regeneradas, personas que no tienen evidencias de que han sido transformadas por Dios. La palabra pecador se usa para denotar a alguien, entonces, que está teniendo una vida que caracteriza por ser desobediente a Dios, de no querer honrar al Señor. En contraste, entonces, con los verdaderos creyentes, los pecadores es un contraste de un verdadero creyente, ¿sí? En esto tenemos que ser claros, los creyentes no son personas que no pecan, no son perfectos, se equivocan, constantemente fallan, pero no viven inmersos en el pecado. No se regocijan en el pecado. No tienen un corazón de rebelarse contra Dios, aunque en situaciones pueden pecar gravemente contra el Señor y apartarse temporalmente, vuelven al camino del Señor. Pero el apóstol Juan escribe que el que practica el pecado no es de Dios, ¿sí? El que practica el pecado es el diablo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces hay una diferencia entre un creyente y un no creyente en su relación con el pecado. En Mateo y en 1 Juan nosotros podemos ver que apartarse de la verdad es una característica de no ser salvo. Mientras que los verdaderos discípulos permanecen en la verdad, como dijimos. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Hay una esperanza para estas personas? Podríamos preguntarnos.
¿Esperanza para estos pecadores? Yo creo que sí hay esperanza. Es lo que Santiago dice, ¿sí? Yo creo que sí hay esperanza. No sabemos el obrar del Señor. Nosotros no estamos en la calidad de jueces, aunque sí estamos para juzgar la profesión de fe y analizar si alguien que profesa ser creyente y es miembro de la iglesia y da evidencia de que no está creyendo y está comportándose de una manera que es contradictoria al Evangelio, que tenga que ser exhortado y si no recapacita ser excluido de la membresía. Llegar al punto de decir nos reconocemos como cristianos, ¿sí? Ahora, todo pecador tiene esperanza, aunque se haya apartado. Lo que David hizo con Urías y con Betsabé es sumamente grave. Pero Jesucristo, Él dijo que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y en el fondo, Cristo no es que salva a los que se creen justos, sino a los que reconocen que son pecadores y que reconocen que lo necesitan a Él para ser salvos. Entonces, mientras una persona esté viva, tiene la esperanza de ser salvo y nuestro deseo es que las personas sean salvas. Pablo, cuando exhorta a esa persona en Corintio y le dice que lo traten como un inconverso, es para que al fin su alma sea salva. O sea, el deseo de Pablo de comulgarlo de la comunión era que al fin pueda ser salvo. O sea, Pablo tenía la esperanza que esa persona que no tenía evidencia, que decía ser cristiano, que profesaba ser creyente, pero su vida no demostraba, tenga la esperanza de ser salvo. Aunque no había nada de prueba, nadie podía garantizar que sea un verdadero creyente, pero él lo excluían. Por eso la mayor muestra de amor en estos casos es la excomunión, porque es la última advertencia de decir recapacita porque estás yendo camino a la perdición. Pecadores son aquellos cuyo arrepentimiento causa gozo en el cielo, dice Lucas 15. Fue cuando clamó, Dios sé propicio a mi pecador, que el publicano descendió a su casa justificado. Fue que siendo aún pecadores que Cristo murió por nosotros. En realidad la palabra fiel y digna de ser recibidas por todo es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Si somos pecadores, Cristo vino a salvarnos. De modo que un pecador es alguien que está sin Dios, sin Cristo y por lo tanto necesita de salvación. Por ellos vino Cristo. En segundo lugar, vemos el peligro eterno. Versículo 15, Santiago habla de salvar a algunos de la muerte de su alma, es decir, de la condenación de la eterna. Por lo tanto, es muy serio lo que está diciendo Santiago. Si nosotros analizamos las palabras de Jesús, nos daremos cuenta de que habló más del infierno que del cielo. Entonces, por lo tanto, resalta la seriedad de la advertencia. No es un tema menor. No es simplemente un problema de comportamiento, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Y muchas personas hoy en día, inclusive cristianos, subestiman, por un lado, que subestiman lo que va a ser el gozo pleno en la salvación. Hay muchos que escapan o se escapa de nosotros lo que va a ser la plenitud del gozo, lo que va a ser el cielo, lo que va a ser la gloria. Pero el peligro que yo veo a nivel, no solamente en la sociedad en general, sino dentro de la iglesia, que subestiman lo que va a ser la condenación eterna, lo que va a ser el castigo eterno. Tenemos que saber que Dios es la fuente de toda bondad. Él es la fuente de toda bondad. Si dice Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, si las personas que se rebelan contra Dios y dicen yo no quiero vivir bajo los estándares de Dios, odio a Dios, lo aborrezco a Dios, Dios igual dice hace salir el sol. Dios permite que esas personas puedan disfrutar, puedan gozar, puedan tener deleites, puedan disfrutar de comer un rico asado, una rica comida, puedan experimentar placeres, puedan viajar, puedan pensar de que una vida sin Dios igual no está tan mal. Muchos van camino a la muerte gozoso diciendo mi vida está bien. Piensan que igual sin Dios ellos pudieron hacer su vida de una manera gozosa.
pero no están dándose cuenta de que ese gozo, ese placer fue por la simple bondad y misericordia de Dios. Más que misericordia, bondad sería. Porque todo eso va a ser para mayor condenación en el día final. No quisieron honrarlo, no quisieron glorificarlo. Dios es, por lo tanto, la separación eterna de Dios, que es la fuente de toda verdad y de toda bondad, va a ser un lugar de tormento. Muchas personas viven rechazando y desarrollan su vida pensando, no pasa nada. Pero en aquel día van a darse cuenta de que no van a poder experimentar ni una gota de su bondad. Y ahí sí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Todos los que rechazan a Dios van a ser eternamente apartados de Él, que es el único ser infinitamente bueno. Completamente. El único benevolente, aquel que es infinitamente bueno es Dios, y ellos van a ser apartados eternamente, y eso va a ser el lloro y el crujir de dientes. No sé cómo yo me imagino que eso va a ser terrible. Apartarnos del ser más bueno, que a pesar de que seres se rebelan contra Él decide enviar y permite en su misericordia o en su bondad, Él permite retardar su juicio y les permite escuchar la advertencia. Lejos de Dios, que fuente de toda verdad, solo es una eternidad de sufrimiento. Por lo tanto, las consecuencias para quienes persisten en este error va a ser la muerte espiritual, la eterna separación de Dios en el infierno. Apocalipsis habla que esta es la segunda muerte. Los que tienen una fe falsa, los que han escogido su propio camino antes que el camino de Dios, Proverbio les advierte, en 14:12, les advierte que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es profundamente seria la advertencia que afronta al pecador, la muerte espiritual, la eterna separación de Dios. Además, si un solo pecado es suficiente para separarnos de Dios completamente, acá Santiago añade la multitud de pecados. Entonces hay una condición de sin esperanza. Esta situación condena al pecador a un juicio que no va a poder escapar si no se arrepiente, si no se aferra verdaderamente al único capaz de poder salvarle. No hay ningún tipo de esperanza. Por eso es nuestro mensaje o nuestra preocupación ante ver a alguien que se está perdiendo, que vino, que fuimos parte y estamos viendo que no está respondiendo. Nosotros no podemos permanecer insensibles. Esa persona va a ser apartada eternamente de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este juicio que se espera en el día final va a ser aún peor para aquellos que se identifican con los cristianos, aquellos que asisten a una congregación, escuchan la palabra de Dios y aún así lo rechazan. Será peor el castigo para ellos que para aquellos que nunca lo escucharon. Ahora, ¿cuál es el instrumento, el agente por el cual Dios reconcilia? Porque hoy aún nosotros somos testigos que hay personas que rechazan al Señor, y si prestan atención en el versículo 19 dice, y si alguno de vosotros le hace volver. No es que nosotros humanamente tenemos el poder para transformar vida o para rescatar, o que cuántas personas ganamos, o como si nosotros ganáramos, salváramos a las personas. No está en nuestro poder, como si en nuestro poder nosotros podemos escoger a quienes hemos de salvar. Pero aunque nosotros no tengamos un poder así, Dios nos llama a ser instrumentos de su obra redentora. Él podría hacerlo solo, no necesita de nosotros, pero Él nos honra a nosotros en usarnos. Por medio de nosotros llama a los pecadores al arrepentimiento.
El Hijo del Hombre vino a buscar a los que se habían perdido y nosotros somos llamados a imitarlo. En 2 Corintios 5 dice que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que nos reconcilió consigo mismo es el que nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió y Él nos dio una tarea de reconciliar a otros con Él. Como si Dios mismo reconciliase por medio de nosotros, como si Dios mismo estuviese rogando a las personas que se reconcilien con Él. Fíjense la bondad de Dios. Los creyentes entonces somos agentes de Dios para alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, es parte de la responsabilidad de todo creyente, no es solamente del que predica. Es tu tarea, si verdaderamente estás creyendo es tu tarea. Si ves a alguien que se está apartando del camino, si está tambaleando, si está desviándose, si ya no está viniendo, si se está apartando, es tu responsabilidad ir a buscarlo. Dios no nos necesita, pero Él sí nos concede el privilegio de ser esos medios por los cuales Él les ruega, reconcílense conmigo. Para algunos va a ser un llamado y van a llegar a la salvación, otros va a ser para mayor condenación. Pero Él nos manda a ser esos agentes, esos medios, esos instrumentos por los cuales Él habla. Y finalmente, ¿cuál es la meta? La meta es la restauración eterna. Fíjense, 19 dice, y alguno le hace volver, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte. ¿De qué muerte? De la muerte eterna, espiritual, ¿sí? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces el objetivo no es simplemente que alguien regrese a la iglesia, decir, bueno, no estaba viniendo y nosotros le hicimos volver a la iglesia. No es simplemente vengan a la iglesia nuevamente, sino que su alma sea salva de la condenación eterna. Porque esta responsabilidad aún podemos tener con personas que regularmente asisten, pero no muestran evidencias de creer. Están hace muchos años, pero no hay un compromiso con el Evangelio, no hay un compromiso con la iglesia, no hay evidencias de una verdadera fe. Y el hacer volver al pecador es un término que implica conversión genuina. Nosotros queremos ver que los pecadores sean transformados, que sus vidas sean reconciliadas con Dios. Yo deseo, anhelo ver el poder de Dios obrando en las personas. No soy indiferente, confío en la soberanía de Dios, pero mi deseo es ver el poder de Dios obrando. En Hechos 3:19, Pedro exhorta a los oyentes a que se arrepientan, se conviertan para que fueran borrados sus pecados. Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, hablando de la genuina arrepentimiento, el acercarnos verdaderamente con fe a Él. Pablo elogió a los tesalonicenses que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la verdadera conversión resulta en la salvación del alma y en el perdón de los pecados. Por eso es que son cubiertos la multitud de pecados, no por nosotros, no por nuestra obra, sino por el sacrificio de Cristo. Porque nuestra tarea es llevarlos a Cristo. La salvación libera al pecador de una condenación eterna y produce gozo en el cielo, como dice Lucas. Nosotros
De acuerdo a Santiago, no podemos dar por perdida a ningún alma. No podemos decir, bueno, esa alma ya está perdida o está condenada, está destinada a la condenación eterna. Nosotros no sabemos. Nosotros somos llamados a reflejar el amor de Dios, y Santiago llama a que todos los que consideran creer en Cristo tienen que estar atentos a que si ven señales de otros que están juntos a ustedes o juntos a nosotros que no tienen una fe verdadera, o aquellos que aún no profesan una fe verdadera aún en Cristo, a llamarlos al arrepentimiento, a llamarlos a la fe. Por lo tanto, este llamado a evangelizar no es una tarea solamente a hacerla fuera de la iglesia, sino también dentro de la congregación, dentro de aquellas personas que vemos, o que tenemos contacto, o que nos visitan, o que lo vemos de manera ocasional. Entonces, el llamado que hace Santiago es un llamado de urgencia, actuar con urgencia y con compasión, siendo conscientes de lo que les espera, no siendo insensibles, siendo conscientes del peligro eterno de que se enfrentan estas personas. Por lo tanto, si hay alguien aquí que aún no está aferrado a Cristo, si hay alguien que está escuchando el audio y no está depositando aún su fe en Cristo, si aún no ha reconocido que es pecador, no está plenamente convencido que sus acciones merecen el castigo eterno, si nunca ha sentido el peso de la justicia de Dios, si nunca ha visto la gravedad de su pecado a tal punto de comprender de que no hay esperanza en su vida, en tu vida, a tal punto de decir, solo merezco que Dios me condene por lo que he hecho, a tal punto de solamente ver a Cristo como el único Salvador suficiente que Dios ha dado a los hombres. Si esa es la situación de alguien que escucha el mensaje, el llamado del Señor es a que te aferres a Cristo. No hay esperanza fuera de Él. Y en esta vida uno, como decíamos, podrá encontrar muchas cosas por la simple bondad de Dios, de poder disfrutar de cosas temporales, pero no poder experimentar aún el gozo eterno ni la paz que solamente Dios concede. Pero esos gozos temporales no es garantía que la eternidad va a ser así. La eternidad lejos de Dios es una eternidad lejos de toda fuente de bondad, lejos de toda fuente de benevolencia. Es un lloro y un crujir de dientes de la esperanza que tienen todos aquellos que nos aferran a Cristo. Oramos. Dios Padre, gracias por Cristo. Nosotros estábamos perdidos. Nuestros pecados eran atroces. Nos rebelamos contra ti, Señor. Muchas veces hemos pecado contra ti. No alcanza nuestra memoria ni el registro para poder contener todo lo que hemos hecho contra ti, Señor. Si el diablo nos acusa en algo, razón tiene, Señor, porque hemos fallado contra ti. Nuestras almas merecen el castigo eterno. No merecemos ninguna gota de tu misericordia ni de tu bondad. No merecemos tu perdón. No merecemos nada bueno que provenga de ti, Señor. Pero gracias te damos por Cristo nuestro Señor, porque por medio de Él podemos tener una esperanza viva, podemos tener un gozo eterno. Y gracias porque a través de Santiago podemos ver que el compromiso no es solamente examinarnos a nosotros, sino también velar por otros. Tenemos que estar atentos a las evidencias que vemos en nuestras vidas, pero también en las vidas de otros, Señor.
Que esto no es para vivir en inseguridad, sino estamos plenamente confiados en Cristo. Sabemos que ningún alma se perderá. Sabemos que nadie que confía verdaderamente en Cristo va a perder su salvación. Pero sabemos que tú usas instrumentos, tú usas a tus hijos para llamar a los pecadores, para edificar a tu iglesia, para exhortar al que está en falta. Tú te deleitas, Señor, y en tu decreto has establecido obrar a través de tus hijos. Y a nosotros nos complace obrar conforme a lo que tú nos llamas a hacer, Señor. ¿Cómo hemos de cuestionarte? ¿Cómo hemos de revelarnos? ¿O de cuestionar si es o no es lo que tenemos que hacer? Ayúdanos a simplemente obedecer, a tener un corazón sensible, a no ser insensible ante las perdiciones de las personas, a ver personas que se están yendo camino a la condenación eterna y hacer de cuenta que nada pasa. Ayúdanos a no ser insensible a aquellas personas que hemos tenido contacto, que hoy no están, que por diversas situaciones, Señor, hoy no están con nosotros. Yo te ruego, Señor, que pongas ese peso en nuestras vidas, que no sea simplemente un decir de palabras, sino que tu Espíritu Santo ponga la carga suficiente en nuestros corazones para que en dependencia de ti podamos obrar, para que podamos cumplir este mandato de cumplir este llamado, este ministerio que nos has dado de la reconciliación, Señor. Cuán maravilloso, ¿no? Ministerio. Cuán glorioso servicio, Señor, ministerio de poder, por medio de nosotros, rogar a otros a que se reconcilien contigo. Gracias, Señor. Si hay raíz de iniquidad, si hay pecados en nuestras vidas, ayúdanos a examinarlos y a exterminarlos de raíz. Ayúdanos a velar unos por otros, cuidarnos, a como verdaderos hermanos preocuparnos unos por otros, Señor. Yo te ruego por ese avivamiento en nuestras vidas y este deseo que tú hagas crecer en nuestras vidas, Señor, y plantes tu iglesia en este lugar. Te alabamos, te damos la gloria, la honra, el honor solo a ti, oh Dios, porque eres digno de recibirla. Gracias por Cristo, nuestro mediador, por quien tenemos plena confianza de acercarnos a ti y plena seguridad de nuestra salvación. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.